No hay ninguna empresa en Pereira que le dé tantas utilidades, tantos recursos económicos al municipio de Pereira que la empresa de energía, que como todos sabemos ya no solamente es la empresa de energía de Pereira, sino también la que presta servicios de energía eléctrica en la ciudad de Cartago. Vamos a dialogar con la gerente de la empresa de energía de Pereira Cartago, la doctora Joliet Porras Osorio, sobre de cuánto es el monto de las utilidades que le va a entregar en esta oportunidad a la Administración Municipal de Pereira para ejecución importantes de obras importantes y al mismo tiempo de hablar de otros asuntos que estén relacionados con las inversiones que esta empresa tan importante para la ciudad le está entregando a la ciudad en el curso del año 2025. Ya regresamos. El robo de energía no solo es un delito, es una amenaza mortal. Cuando se manipula energía sin conocimiento, se puede desencadenar una descarga letal, acabando con vidas en un instante. No permitas que la imprudencia se convierta en tragedia. Si tienes una conexión ilegal, denúnciala a tiempo. Llama al 322-896-6935 y reporta de manera anónima. Energía de Pereira. Un mensaje de Energía de Pereira. Doctora Juliet Porras, gracias por aceptar esta invitación de Puntos de Vista. Estamos haciendo un periodismo con líderes de opinión y usted tiene en su poder la administración de una de las empresas más interesantes, importantes y de mayor utilidad para la región. He hablado recientemente con algunos empresarios y les preguntaba justamente eso, de recordando los años 80, inclusive los 90, de las interrupciones constantes del servicio de energía y cómo está ahora el sector empresarial satisfecho con los servicios que prestan, lo que marca muy bien la encuesta reciente que le da a la empresa un importante indicador de satisfacción en la ciudad y la región. ¿Cómo nos fue? Y digo no es porque la empresa de Pereira, el 51% de la empresa de energía es del municipio, es de la alcaldía de Pereira. ¿Cómo nos fue en utilidades en el año 2024 que entrega usted al municipio de Pereira en este año 2025? Pues Luis, a mí no me gusta entregar cifras solas porque normalmente cuando uno habla de utilidades de una empresa que presta servicios públicos, la mayoría de los usuarios empiezan a especular sobre el manejo de la compañía y que por esa razón da utilidades. Nosotros tenemos una connotación muy especial que de pronto son muy pocas acá a nivel municipal, y es que si las utilidades que dan Presa Energía de Pereira, gran parte, el 51%, van para el municipio, y esos dineros son de libre destinación, el municipio los puede destinar para cualquier tipo de obra que requiera la administración municipal, entonces son recursos muy importantes para la compañía. Pero también hay algo muy importante en lo que estás diciendo, y es que hoy en día Presa Energía es la empresa más importante del municipio de Pereira, a pesar de no tener el 100% en proporción a utilidades, es de donde recibe mayores recursos. Inclusive podría asegurar que es la empresa donde tiene un mayor valor. Nosotros, por ejemplo, cerramos el año 2024 con un margen de EBITDA de 124.000 millones de pesos. Y en las empresas del sector, normalmente las valoraciones de esas empresas se hacen 10, 12 veces el EBITDA. Entonces, si uno hace la cuenta, el municipio perfectamente puede tener una empresa, la participación que el municipio tiene en Presa Energía de Pereira puede ser más o menos de 600.000 millones de pesos. Que es muy importante porque finalmente, si te das cuenta lo que podía costar esta empresa hace más de 10 años, pues se podría decir que la inversión del municipio casi que está costando 10, 12 veces más de lo que costaba en su momento. Ahora, frente al tema de las utilidades, el año 2024 fue un año y todavía sigue siendo el 2025 muy difícil, no solamente para el sector salud, sino también para el sector energético. Deudas que tiene el gobierno por pagos de opción tarifaria, deudas que tiene el gobierno por pago de subsidios, pues eso hace que tengamos un nivel de riesgo bastante alto en este momento, especialmente las empresas que dependen mucho del pago de subsidios por parte del gobierno, pero digamos que esas adversidades las supimos aprovechar, precios altos en la bolsa de energía, que eso es bien complicado cuando cuando es nuestro insumo principal y que hay que comprarlo bastante alto, lo que implica mayores tarifas, pero digamos que el 2024 fue un año crecimos muchísimo. En este momento estamos en 14 departamentos del país
Crecimos muchísimo en la venta de movilidad eléctrica, en nuestros temas de micromovilidad, que son las motos, las patinetas y las bicicletas eléctricas, un crecimiento de más de 30% en las ventas. Y eso implicó que la empresa hoy está entregando utilidades cercanas a los 47.000 millones de pesos. 47.000 millones de pesos. 47.000 millones. Sí, esas son las utilidades. Pero es cifra récord. No, hemos tenido años donde las utilidades han sido mayores, especialmente aquellas donde hubo una exclusión. Recuerden que nosotros éramos socios de Nertolima, sí, con un 5%, y cuando Nertolima se vendió, eso ingresó a la compañía y finalmente se distribuyó a los socios como utilidades, y en ese momento fueron más de 90.000 millones de pesos de utilidades gracias a esa venta. Que le correspondieron al municipio como solamente al municipio 45.000 más o menos, millones de pesos en su momento. Eso se da una inversión que inicialmente nos costó 3.000 millones de pesos, representó un ingreso para la compañía de 49.000 millones de pesos 8 años después, y esa inversión pues finalmente se fue vía utilidades. Eso fue hace 3 años. ¿De ese ejercicio del año 2024 se hace alguna reserva para algo en especial, inversiones específicas? No. Sí. Este año, por ejemplo, la Asamblea tomó la decisión, que además es muy responsable, de distribuir inicialmente el 50% de las utilidades, el resto se llevó a una reserva, con el fin de esperar qué es lo que va a pasar en este segundo semestre con el sector energético, porque tenemos que ser muy prudentes. Hay una expectativa muy grande. Sí. Exacto. Y si finalmente no hay ninguna afectación, si finalmente los resultados de la compañía y especialmente la caja se mantiene, la idea es hacer una asamblea en el mes de septiembre en donde se tome la decisión de liberar el resto de las utilidades, pero sí fue, en mi concepto, además fue una recomendación que hizo la Junta Directiva y que se hizo desde esta administración. Dijimos, liberemos el 50%, dejemos una reserva del otro 50%, esperando que lo que va a pasar en el segundo semestre, y si vemos que las condiciones son adecuadas y que definitivamente con todo lo que está pasando en el sector energético no le pasa nada a la compañía, liberemos el resto de las utilidades. Pero esa situación que hay en el sector eléctrico, doctora Juliet, ¿es una expectativa o es una incertidumbre o las dos cosas al mismo tiempo? Hay dos, es que son varias circunstancias. Digamos que hay una que es una expectativa, y es que hace más o menos un año se empezó a actualizar el cargo de comercialización, que es el ingreso principal que tienen las empresas comercializadoras en el país. Entonces, cada empresa comercializadora tiene un cargo que se cobra vía tarifa, por medio del cual le pagan todos los servicios que tienen que ver con atención al cliente, distribución de facturas, suspensión, corte y reconexión. Y el tema es que esta nueva metodología pues tiene muchísimos errores, y prácticamente la directriz del Gobierno Nacional es que tienen que bajar el cargo de comercialización, cuando la ley 142 lo que dice es que esos cargos tienen que reflejar los costos eficientes de las empresas, es decir, las empresas no pueden ir a pérdida. Y precisamente esa metodología lo que está haciendo es que nos está bajando obligado el cargo de comercialización, a tal punto que lo que vamos a recibir por ese cargo no alcanza a compensar los costos que tiene la compañía, especialmente lo que tiene que ver con lectura, reparto de facturas y en los temas de recaudo y atención al cliente. Se han tenido las discusiones, pero resulta que si aplicamos la metodología tal y como se está proponiendo por parte del gobierno, es posible que la empresa tenga una disminución anual en sus ingresos de 15.000 millones de pesos. Eso, pues, hemos presentado las respectivas observaciones. Menos mal no es solo un problema de Empresa Energía de Pereira, es un problema que es en todos los comercializadores, inclusive las empresas que son 100% públicas son las que terminan siendo más afectadas con esta metodología. ¿Por qué razón? Porque no son eficientes desde el punto de vista de costos. Entonces, finalmente, como ni siquiera le están reconociendo un porcentaje alto de los costos reales, pues terminan casi que bajándole un 50% el costo de comercialización. El componente privado de la empresa de energía, entonces, es más restringido en gastos. No, ni siquiera el componente privado. Nosotros, inclusive los análisis que hacíamos, es que lo que nos gastamos en temas de comercialización hemos sido muy eficientes en los últimos 4 años, a tal punto que no ha aumentado en forma considerable. No. Entonces, la metodología termina castigando precisamente a esas empresas que son muy eficientes, o termina castigando a las que son muy ineficientes, y un porcentaje más alto a las ineficientes, y ahí es donde entran las públicas. Eso es lo que hemos venido discutiendo. Digamos que el cargo se viene dando desde hace más o menos 8 meses, fue que se presentó el proyecto de resolución. Hemos venido presentando algún tipo de observaciones a la metodología, al estudio que inclusive lo hizo la Universidad Tecnológica de Pereira, que ha tenido bastantes comentarios, y pues como no sabemos qué es lo que va a pasar con el estudio, pues eso es algo en lo que tenemos que estar
bastante cautos, especialmente en el manejo de caja de la compañía. Ya lo otro son condiciones especiales del mercado, ya lo hemos dicho, frente al tema de déficit en el pago de subsidios por parte del gobierno nacional, Empresa Energía de Pereira no resulta afectada porque, ¿qué es lo que hace cada mercado de comercialización? Nosotros tenemos unos usuarios a los que les entregamos subsidios y otros usuarios a los que le cobramos contribuciones. Entonces, el estrato 5, 6, industrial y comercial paga contribuciones, el estrato 1, 2 y 3 recibe subsidio. Entonces, cada trimestre hacemos un balance entre lo que recibimos de contribuciones y lo que entregamos de subsidios, y Pereira es de los pocos mercados donde finalmente sale un saldo a favor de contribuciones, es decir, por el contrario, antes tenemos que girarle trimestralmente al gobierno más o menos 100 millones de pesos. Nosotros no esperamos pago de subsidios por parte del gobierno. Eso es en el mercado lo que se llama es que somos superavitarios, mientras que el resto del mercado del país es deficitario. Inclusive lo que está diciendo, por ejemplo, el grupo de PM es que a ellos les están dando más de 3 billones de pesos en pago de subsidios, y el problema es que eso ya se lo pagaron a toda la cadena de suministro. O sea, es un dinero que ellos están financiando y que no pueden ir a la banca para que se los preste, porque finalmente quien lo está viendo es el gobierno y todavía no hay un acto administrativo sobre el cual ellos puedan bancarizar. Y eso pasa con todo, con el resto del mercado. Entonces, digamos que esa es una condición especial de Empresa Energía Pereira donde no resultamos afectados, pero también lo he dicho, el sistema eléctrico colombiano es como si fuera el cuerpo humano, digamos que Empresa Energía es el corazón y podemos decir que Check es el hígado. Entonces, si finalmente Check llega a fallar, nosotros no podemos dejar de tener una relación contractual con Check, y si Check no tiene con qué pagar, pues no va a tener con qué pagarme los cargos por uso míos. Y eso genera, claro, un fallo sistémico al sistema. Entonces, digamos que directamente con lo que está pasando hoy en día no tenemos ningún problema, pero a futuro, si se sigue presentando la misma situación, seguramente no vamos a poder ser ajenos al problema que se está dando. Igual, por ejemplo, parte de esto que se está presentando fue por lo que Aire, digamos, no pudo seguir adelante por culpa del déficit en caja, y el gobierno dejó de pagarle subsidios, se acumularon los saldos de opción tarifaria, entonces finalmente no se podían cumplir las obligaciones. Entonces, señor gobierno, pues si usted no cumple, nosotros tampoco podemos cumplir. Claro, entonces Aire le entregó al gobierno de la empresa. Entonces, por eso digo que en forma indirecta no termina siendo afectada la empresa, no en forma directa, pero sí en forma indirecta, y no podemos ser ajenos a lo que pasa el resto del sector. Es que ese tema sistémico, doctora Yolivet Porras, es muy interesante, y a mí siempre que usted habla del asunto, me gusta volverle a hacer la pregunta porque me parece pedagógico, me parece que hay un aprendizaje por parte de las personas que a veces no, incluido yo, no entendemos muy bien esos factores sistémicos que pertenecen a toda la cadena del suministro de la energía eléctrica, porque ¿quién era el que me lo decía en estos días? Que Julio César Gómez, el director de la Cárder, que la llave no da agua, el agua viene de otra parte, la llave no, ¿cierto? Que el switch, es el mecanismo. Que el switch no es la energía. Exactamente. ¿Sí? Entonces, lo mismo ocurre con lo que usted está planteando, y yo quisiera que después de esta pausa nos diera de una manera muy sucinta y muy pedagógica, como usted lo hace con cierta frecuencia, cuáles son los eslabones de esa cadena, que son la parte generadora, comercializadora, transmisora. La energía tiene un sistema muy, muy interesante que vale la pena que lo expliquemos brevemente en un instante después de esta pausa. Ustedes veo esta casa de la cultura restaurada, conservada. Bueno, finalmente el sistema eléctrico colombiano, yo por eso digo que lo comparo con el cuerpo humano, porque nosotros estamos interconectados. Yo no puedo ser ajena a lo que pase a Check, no puedo ser ajena a lo que pase con Celsia en el Valle, o inclusive lo que pasa en Cundinamarca. Entonces, esto empieza ¿desde dónde? Desde las generadoras. Entonces tenemos unas plantas de generación que pueden ser térmicas o pueden ser hídricas. Hay unas redes de transmisión nacional que se encargan de llevar esa energía, que es cuando tú decías de la llave, o en el caso de acueducto sería el tubo. Son las redes que se encargan de llevar la energía a los sistemas de distribución en todo el país. Entonces, primero los generadores. Primero generadores, luego los transmisores, y luego vienen los distribuidores. Perdóneme, un paréntesis para un ejemplo.
aquí en Pavas, en la zona de Cerritos, hay Una línea. una estrella eléctrica, ¿cierto? De Sí, distribución. sí, así ¿Esa, es. esa es transmisora o distribuidora? En Pavas hay dos tipos de líneas. Hay una de transmisión que es de ISA, que es Esa, la alta, y sí. hay otra más pequeña que es la subestación Pavas, que es de Empresa Energía Pereira, esa es de distribución. Entonces la línea que viene de ISA baja a la subestación, Ajá. que es de nosotros, y ahí ya se convierte en una línea de distribución. Entonces vamos en 3 pasos. Generadores, Transmisores, transmisores, distribuidores y distribuidores. comercializadores de Esos son energía. los 4. Esas son las 4 eslabones de la cadena de prestación del servicio y casi que los componentes tarifarios son los mismos. Los componentes tarifarios son generación, entonces para que también lo tengan claro, cuando a ustedes Sí. les llega el costo del kilovatio, todo ese dinero no es de Empresa Energía de Ojo con Pereira. eso, sí, muy De importante. Empresa Energía Pereira es entre el 30 o el 40%. ¿Por qué? Porque lo que es generación se va todo para los generadores, la transmisión se va todo para los transmisores, que ese es un dinero que se paga directamente XM, y XM ya lo distribuye entre los que prestan el servicio de transmisión en el país. Distribución sí es de Empresa Energía de Pereira, que es el sistema de distribución local en Pereira y en Cartago, y comercialización, que es precisamente el cargo que estábamos hablando ahorita, también es de Empresa Energía de Pereira. Ahora, ¿qué pasa con Empresa Energía de Pereira? Nosotros tenemos una actividad de generación que es pequeña comparada con nuestra demanda. Con nuestra generación nosotros atendemos el 10% total de la demanda de Pereira, que estamos hablando de los sistemas solares y de las PCHs, y frente a la distribución y la comercialización, esos ingresos sí son directos de la compañía y depende de las obras de inversión que ejecutemos, y el cargo de comercialización es precisamente el que hablaba hace unos momentos, donde digo que le están haciendo una revisión y que seguramente si sale aprobado de la forma como está, vamos a salir perjudicados. Así funciona. Tengo una última inquietud para esta primera parte del programa. Después de esta pausa, doctora Juliet, por favor, trate de hacernos entender cómo es que a través del mercado no regulado de la energía, ¿cierto? La empresa de energía de Pereira Cartago también atiende, entiendo, 14 o 15 departamentos del país, porque muchas personas creeríamos que como es la empresa de energía de Pereira y Cartago, presta servicios, pero veo que ustedes tienen también prestación a usuarios de otras partes del país, y que eso también ayuda a fortalecer el músculo financiero y a generar utilidades para el municipio de Pereira. Después de esta pausa. Bueno, finalmente, cuando yo les hablo a ustedes de los 4 eslabones de la cadena de prestación del servicio de energía, el último eslabón es la comercialización. Nosotros somos comercializadores, pero también existen otros comercializadores en el país, y por medio de la comercialización nosotros podemos prestarle servicio no solamente a los usuarios de Pereira, sino a usuarios de otros municipios, otros departamentos donde no somos operadores de red. Entonces, por ejemplo, hace poco participamos dentro de una licitación que hizo Jerónimo Martins para la atención de algunos de sus locales, y 5 locales de Jerónimo Martins los va a empezar a atender Empresa Energía Pereira, y estos locales se encuentran en Santander, se encuentran en Huila. Nosotros lo que hacemos es que llegamos directamente al usuario, instalamos un equipo de medida que esté gestionado, y quien le hace llegar la factura de energía es Empresa Energía de Pereira. ¿Eso cómo se consigue? Pues se consigue con una tarifa competitiva. Nosotros, por lo menos para este año, tenemos muy buen nivel de contratación y podemos ofrecerle muy buen precio a los usuarios. Inclusive hace poco salió un artículo en La República y el último boletín de la Superintendencia de Servicios Públicos, donde nos ponen el top 3 de las tarifas más bajas a nivel nacional, y eso se debe gracias a 2 cosas. Primero, a que no estamos dependiendo del pago de subsidios por parte del gobierno. Segundo, a que no tenemos saldos de opción tarifaria. Nosotros recuperamos todos los saldos de opción tarifaria del año inmediatamente anterior, entonces eso nos permite que la tarifa esté libre de esas circunstancias especiales que se presentaron en su momento por el tema regulatorio. Y con eso hemos podido competir a muy buenos precios en otros mercados, especialmente el no regulado. Ahora, para que lo tengamos claro, el mercado regulado es el mercado residencial, donde hay bajos consumos. El mercado no regulado son los de los grandes clientes, en donde empresa y usuario
puede negociar libremente el cargo de generación y de comercialización, mientras que en el mercado regulado depende 100% de una fórmula tarifaria donde no hay libre negociación, sino que depende del cálculo de la tarifa que se haga conforme a la fórmula tarifaria. Eso es lo de los domiciliarios. Esa es la diferencia entre los dos mercados. Finalmente yo igual también puedo llegar a un usuario regulado en otro mercado. El tema es que como los consumos son tan bajos y el equipo de medida que hay que instalar es costoso, pues no sale o no cierra en cualquier tipo de usuario, hay que hacer un usuario especial. Hay una inquietud final en esta parte del programa, doctora Juliet, y es que la empresa de energía, ¿desde cuándo viene ampliando ese mercado fuera de Pereira y Cartago, el que usted menciona? Porque yo no recuerdo que eso se hiciera cuando teníamos antes de la alianza estratégica que actualmente existe, ¿cierto? Ni siquiera teníamos los usuarios no regulados de Pereira, ni siquiera eran de nosotros, eran de otros. Eso, ¿Desde digamos que esa estrategia la empezamos a ejecutar desde el año 2014-2015, ¿sí? Porque en ese año fue donde empezamos a conseguir, a negociar libremente energía en bloque, que así se llama, es como cuando se negocia agua en bloque. Acá lo que hacemos es ir a buscar unos generadores, buscamos una energía adicional y ya con ese precio salimos a vender, porque ya teniendo el precio ya sabemos a qué usuarios adicionales fuera del mercado de Pereira podemos empezar a atender. Entonces el crecimiento importante en el mercado no regulado lo hemos tenido especialmente desde el año 2015. Inclusive hoy en día el suministro de energía con destino al alumbrado público de Manizales lo tiene Empresa Energía de Pereira. Y en el componente financiero de utilidades al municipio o de utilidades generales de la empresa mejor, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De qué porcentaje? Yo te puedo sumar Cartago, porque sabes que en Cartago nosotros tenemos en este momento una especie de contrato de concesión que se llama aliado estratégico, junto con el mercado no regulado, más o menos representa entre el 20 y el 22% de las utilidades de la compañía. Qué bien. Esa gestión, incluyendo la intermediación de energía. Esa gestión empresarial que realiza la empresa de energía de Pereira, pues está clara en la forma como la doctora Juliet Porras, gerente de esta compañía, nos lo ha explicado. Queremos agradecer a la amable audiencia de Puntos de Vista, la sintonía y la confianza, y los esperamos en el próximo programa que vamos a hacer con ella, porque queremos que nos hable de la parte que corresponde a las utilidades de la empresa, no de la que usted les va a entregar al municipio, sino las utilidades de la empresa que han sido destinadas para inversiones en obras de desarrollo, para el mejoramiento del servicio de energía, para la estabilidad del servicio, la continuidad del servicio, que eso es muy importante. Esto será en el próximo programa. Muchas gracias.